183. Muy pendientes de los datos del crudo, de las materias primas y, cómo no, de las bolsas. Lo primero es Asia. Tiempo real de los índices. ¿Cuáles tienes en verde ahora mismo? Bueno, pues las subidas del índice Nikkei del 0,44% lo tenemos en 69.625 puntos en una jornada donde el índice de Tokio ha llegado a cruzar los 70.000 puntos y marcar ese hito por primera vez en su historia, el índice que está en máximos. Importante ver también cómo el Kospi surcoreano es otro de los grandes protagonistas del día. La subida es más sólida, es del 2%, 8.726 puntos, y en India el Nifty avanza un 0,40% en los 23.948 puntos. En Australia, la S&P 200 retrocede por la mínima hasta los 8.910 puntos, y en China, datos mixtos, el Hansen de Hong Kong cae con fuerza el 1%, 24.558 puntos, y la China continental, Shanghái, avanza por la mínima 4.099 enteros. El índice del miedo, el VIX de volatilidad, está rebotando de forma fuerte, un 15%, lo tenemos en 18,43 puntos. Hay agitación en las bolsas. Vemos los futuros americanos en verde, aunque bastante tranquilos. En signo mixto cae un 0,07% el del Nasdaq 100, queda completamente plano el del S&P 500 y sube, eso sí, el del Dow Jones un 0,16%. En Europa, la jornada apunta a realización de beneficios. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Consolidación de niveles, movimientos muy estrechos en los índices, prácticamente inexistentes en el futuro del DAX, del CAC 40 de París y del Eurostoxx 50. Subidas suaves del 0,2% para el futuro del FT100 de Londres. Y miramos a las criptomonedas que rebotan fuerte. Bitcoin, $66.060 y Ethereum rebota hasta los $1.764. En la última semana ha ganado un 5% y frente a ayer un 3,58%. Esta es la fotografía. Vamos directamente a la macro, a la micro y hoy también a los bancos centrales. Y empezamos justo por aquí, porque el Banco de Japón ha cumplido el guión, ha subido los tipos de interés, están en su nivel más alto desde 1995. Ojo, porque planea detener la reducción de la compra de bonos. El yen se mantiene en zona de mínimos frente al resto de las monedas. Eva, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué se dice? Bueno, pues lo primero, lo que se esperaba, estaba más que descontado. Movimiento de 25 puntos básicos que deja los tipos en Japón al 1% máximos en 31 años y acelera la normalización de la política monetaria que iniciaba en 2024. La de hoy es la primera subida de tipos del Banco de Japón desde diciembre, cuando elevaba los tipos a su 0,75% que mantenía hasta ahora. En el Consejo de Gobierno, solo un miembro de la Junta ha discrepado, ha votado por el mantenimiento de tipos, mientras la decisión llega en un momento en que Japón ha estado lidiando con la debilidad del yen y una inflación que ha comenzado a aumentar gradualmente, en parte por la debilidad del impacto de la guerra con Irán y la debilidad de su economía por esa dependencia energética. La subida de tipos respalda, por otra parte, los intentos de Tokio por fortalecer su divisa tras haber gastado, según informa, 11,7 billones de yenes, unos 73.500 millones de dólares en operaciones de intervención en mayo. Y aún así tenemos a esa divisa al dólar frente al yen en ese nivel de intervención de 160. Y ojo también, porque tenemos decisión en Australia. El Banco Central ha mantenido tipos de interés sin cambios en el 4,35%, en lo que supone la primera pausa después de tres subidas que había cometido el Banco Central, y advirtiendo, eso sí, que podría retomar los aumentos en su lucha contra la inflación. Con todo, la decisión se ha tomado de manera unánime. En el apartado macro, atentos a China. Aumentan las preocupaciones sobre la debilidad de la actividad en el país. ¿Por qué? Porque se ha producido la primera caída de las ventas minoristas en los 3 últimos años. Ojo, porque también ha decepcionado la inversión en activos fijos. Pues sí, efectivamente, por partes. Las ventas minoristas han registrado un descenso del 0,6% interanual, en lo que es la primera caída desde los confinamientos de la pandemia del COVID, y que pone de relieve la debilidad del gasto de los consumidores. Importante también la parte de la inversión en activos fijos urbanos. Se ha contraído un 4,1% hasta finales de mayo en tasa interanual, mucho mayor de lo esperado, y de la caída del 1,6% hasta abril. El sector inmobiliario sigue siendo la
lastre de la inversión, con una caída del 16,2% en las entradas de capital entre enero y mayo, mientras que la inversión en activos fijos manufactureros se ha contraído por primera vez desde diciembre de 2020. Por otra parte, la producción industrial ha sido el único punto positivo, con un aumento del 4,5% en mayo. Por cierto, que hay noticias hablando del sector inmobiliario chino. Los liquidadores de China Evergrande solicitan la revisión del acuerdo de 128 millones de dólares americanos de PricewaterhouseCoopers en Hong Kong, según informa Bloomberg esta mañana. Las acciones de las empresas de defensa surcoreanas se disparan por las perspectivas de un aumento de las ventas tras la guerra con Irán. Pues sí, efectivamente, expectativas de que con la paz puedan aumentar las ventas a Oriente Medio. La importante y clave empresa aeroespacial Hanwha ha llegado a dispararse un 11,8%, mientras que el fabricante de sistemas de defensa aérea League Defense and Aerospace también está a punto de alcanzar el límite de precios del 30% en el Kospi surcoreano, que vuelve a liderar el comportamiento entre las plazas asiáticas, con esa subida superior al 2% del índice de Seúl. Los inversores lo que están esperando es cada vez más que la exportación de material de defensa se pueda reanudar de manera temprana y que los pedidos a la región aumenten. Bueno, en lo que es tecnología, importante varios nombres, pero atentos a DeepSeek porque ya tenemos el balance de la ronda de financiación. ¿Cuánto? Pues sí, estábamos pendientes precisamente de lo que podría ser esa ronda de financiación, y según los datos que acabamos de conocer, habría recaudado 7.400 millones de dólares, lo que supone una valoración de 50.000 millones de dólares. Recordemos que DeepSeek se convertía en la compañía china que ponía en jaque a Silicon Valley al conseguir superar a OpenAI, al sacar al mercado su asistente y recibir y anteponerse las descargas en la Apple Store por encima de OpenAI. Importante, sin lugar a dudas, lo que está siendo esa ronda de financiación que pone precio a DeepSeek en un momento en el que sigue intensificando la competencia con los estadounidenses y con China. Importante también, en una jornada donde miramos a la tecnología, ver cómo entre los protagonistas están caídas en el Hang Seng de Hong Kong, lo estamos viendo con caídas de Huajón o, por ejemplo, de China Resource con caída del 5%, o de Kuaishou, que cae un 4%. Por su parte, estamos viendo, sin embargo, como hay títulos como SMIC, que cae un 2,48%, y mirando a los títulos fuera de China, viendo a los fabricantes de semiconductores como Samsung, nos sube el 1,41% en lo que es la plaza de Seúl. SoftBank también está recibiendo hasta ahora un retroceso moderado de 0,18% tras las últimas subidas. Y atención en Panasonic, Macquarie ha elevado su valoración sobre la compañía por su exposición al auge de la infraestructura de inteligencia artificial, y hoy sus títulos están subiendo el 1,57%. Bueno, miramos a Estados Unidos. Hoy vamos a conocer las licencias de construcción, el índice de precios de importación, viviendas iniciadas de mayo, índice Redbot de ventas minoristas y encuesta semanal de empleo ADP. Vamos a tener un día cargadito, un día en el que vamos a seguir mirando sin parpadear a la tecnología y, como no, a SpaceX, que ayer volvió a volar otro 20%. Después de subir un 19% la sesión del viernes, el lunes volvió a cerrar con la misma subida. Para Gabriel López, director general de Invertif, la acción está bien valorada. Ahora mismo, con SpaceX cotizando a unos 70, de acuerdo a los analistas que he visto, pues ya empieza a estar cotizado a su valor real, ¿no? Veo muy complicado que suba mucho más de estos precios, ¿no? Hay otros analistas que ponían el valor a mitad del precio de salida, pero más o menos a este nivel yo creo que está bien valorada, teniendo en cuenta de la incertidumbre sobre la generación de estos beneficios. Los semiconductores también subieron, alzas del 2% para Intel, del más del 4% para Qualcomm. Micron avanzó más de un 10% y AMD subió casi un 7%. Las 7 magníficas también ayudaron al gran desempeño del Nasdaq. Microsoft subió más de 2 puntos porcentuales, Meta casi un 5% y Nvidia logró una alza de más del 3%. Según Bloomberg, este lunes recibió una demanda de 85.000 millones de dólares en pedidos para su oferta de bonos, y además busca recaudar otros 20.000 millones para financiar su gasto en IA. Amazon también subió
más de un 3% después de anunciar que invertirá 10.000 millones en la construcción de un centro de datos en Missouri. En el Standard & Poor's, la compañía más alcista fue Western Digital, después de recibir mejoras de calificación de varias casas de análisis. Sus títulos subieron un 16%, una de las mejoras más destacadas fue la que hizo Morgan Stanley, que elevó el precio objetivo de la acción de $488 a 650, mismo precio que le ha puesto JP Morgan. DoorDash también tuvo una gran subida del 11% después de que Bank of America la nombrara como su principal opción entre las empresas que más se beneficiarán de la implementación de inteligencia artificial en las plataformas de proveedores de servicios. Fox fue la más castigada, cayó casi un 17% después de anunciar la adquisición de la plataforma de streaming Roku en una operación valorada en $22.000 millones. Y en el Dow Jones destacaba la subida de más del 4% de Boeing, aumenta el número de entregas en mayo. La compañía más bajista fue Chevron, cayó más de un 3% después de la caída del precio del crudo tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. En la sesión de hoy, el foco se lo lleva a la reunión de la Fed, la primera con Kevin Warsh al frente del organismo y en la que se espera que no suba los tipos de interés. Además, también está puesto en Qualcomm, que según The Information podría adquirir la startup de IA TensorRent, en General Motors, ya que según de cuenta de Wall Street Journal negocia suministrar componentes de armas a Lockheed Martin, y en ConocoPhillips, que firmará un acuerdo de gas y petróleo con el gobierno de Siria. Además, Anthropic se reunirá con el gobierno estadounidense para hablar de la prohibición de su herramienta Mythos. Bueno, ayer fue un día de importantes alzas en los tres índices. El Nasdaq rebotó un 3%, un 1% el Dow Jones arriba y el S&P 500 mejoró un 1,65%. 7,29. Miramos a Europa. Ángeles Lozano, para hoy, ¿qué tenemos? Cuéntame. Tenemos la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania del mes de junio. También conoceremos el IPC final de mayo en Italia. Se proyecta una subida hasta el 3,2% en tasa interanual. Carrefour celebra su Día del Inversor y miraremos a Stellantis, que ha confirmado a los sindicatos un plan de inversión de 5.000 millones de euros en Italia hasta 2030. Un plan destinado a investigación y desarrollo. En el día de ayer, máximo récord, 19.032 puntos, y en Europa también más de lo mismo. Un par de pinceladas que ya hemos abierto hoy con ello. Pues subieron fuertemente los bancos. También vimos a IAG recuperar todos los valores que más habían sufrido por la incertidumbre geopolítica. Aceleraban AENA, Amadeus, ganó casi un 3% en terreno negativo. Vimos a Repsol, corrección también en Acciona Energía y en Acciona, que habían subido mucho el pasado viernes, y en las utilities. Y destacar que Duro Felguera se disparó un 44% en bolsa tras validar el juez su plan de reestructuración. Iberdrola también tocó máximos históricos, supera los 138.000 millones de valor. En el resto de Europa, el DAX alemán subió un 1%, París ganaba un 0,4%, Milán un 0,66% y Londres, a contracorriente, se dejaba un 0,39%. Atentos, porque desde el inicio de la guerra de Irán,